Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase número 3 de la materia de supervisión escolar. Vale, la semana pasada tuviste mucho trabajo y vas a seguir teniendo mucho trabajo con la lectura que te mandé de orientaciones de el programa escolar de mejora continua, con la situación de tu PEMSE, con la situación de tu diagnóstico, con la situación en cómo lo vas a desarrollar, ¿vale? ¿Qué es lo que requiero antes de empezar con la clase? Referente a tu diagnóstico, sí requiero que me lo mandes por favor de manera digitalizada en WhatsApp, en el grupo o de manera personal para yo darle una revisada antes de que lo entregues en plataforma. De hecho, en plataforma menciona que tiene que ser directamente este ya el completo, ¿vale? Por lo tanto, tengo yo que dar una situación de visto bueno para poder yo checar esas cuestiones, ¿vale? Por favor, Sote. Ya teniendo revisado esa situación, si tienes dudas, también estoy a tu alcance. Teniendo esta situación, lo que quiero es que por favor, en el tema de hoy vamos a ver el tipo de liderazgo educativo, liderazgo pedagógico. Para estar enfrente de una clase, enfrente de un grupo, enfrente de unos padres de familia, enfrente de una escuela, la persona que debe estar enfrente debe tener cualidades y características específicas para tener un control de grupo, cualquier grupo social que sea. En esas características, una de ellas es el liderazgo. ¿Qué es ser líder? Líder es algo que no se nace, se hace. El liderazgo es algo que se aprende, que es una condición que se alcanza para nosotros los docentes por querer hacer las cosas bien y por tener una disposición de trabajo. Nosotros los docentes tenemos la situación del uso de la palabra y de manera sutil la sabemos utilizar. En esa cuestión, nosotros hablar frente a grupo se nos hace fluido. En frente a grupo no podemos titubear. Tenemos que presentar nuestra mejor cara y hacer que nuestra persona que está escuchando el mensaje comprenda, vea que tenemos la confianza y que realmente tenemos convencimiento. En este grupo de personas, nuestra pedagogía aplica que nosotros, en esa situación, somos líderes, ¿vale? Porque es una gran responsabilidad tener al frente la materia prima, papás, alumnos, incluso el grupo de maestros, que marque nuestro significado y que marquemos su enseñanza con el simple hecho de decir, ay, es que ese maestro sí sabe, ay, es que ese maestro sí se sabe expresar. Eso es un líder. Recuerda que el líder es que la gente te siga, que tú digas las riendas de las cosas, que tú sigas adelante en esas situaciones, que tú trabajes hombro a hombro con el equipo, que tú trabajes hombro a hombro para sacar todo el barco, que tú lideres las acciones para que todo sea positivo. Eso es líder. Pedagógicamente hablando, ¿a quién vas a guiar? Al alumno. Pedagógicamente hablando, ¿a quién vas a guiar? A una escuela completa como directivo. Pedagógicamente hablando, tú vas a guiar a un grupo de padres de familia para que comprenda que tu trabajo es bueno, para que comprenda que tus acciones como directivo son positivas, para que comprendan esos papás que todas las acciones que hacen los maestros, sean buenas o malas, sea para el bien de sus chicos. Imagínate encontrarte en la situación de que llega un papá mal encarado, con malas interpretaciones, grosero, y tú te veas, se vale, porque eres ser humano y tienes una reacción, miedo. Más sin embargo, tu parte innata como docente, buena preparación que tuviste, el liderazgo es saber regular esa conducta, el saber pasar de algo de explosión del papá a algo mínimo, a una comprensión que te diga, ok maestro, me va a dar la solución, adelante. Esa es la parte de ser líder. Esa es la parte positiva. Aquí tenemos la definición y dice, el liderazgo educativo se define como la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela. Y se reconoce como la práctica del mejoramiento. Desde esta perspectiva de práctica, el liderazgo no es un atributo o característica personal del líder, sino un conjunto de acciones que además se constituyen de forma situada. ¿A qué me refiero? Lo que te acabo de explicar. Todo lo que hagas justificadamente positivo, los papás te lo van a probar. Todo lo que hagas para el bien del grupo,
justificado en actividades, se van a lograr. Porque tienes una meta. Tú como líder vas a tener una meta. Guiar un grupo, que los alumnos saquen un promedio probatorio, que tu escuela funcione y que digan, en esa escuela sí trabajan, que tengas un grupo de maestros que digan, es que ese maestro sí sabe, es que ese maestro sí nos enseña, es que usted nos comprende. Que tu supervisor diga, tu equipo de trabajo es bueno, estás echándole las ganas. O que los papás no juzguen en su totalidad tu trabajo y que digan, de la patada del maestro, pero lo está haciendo bien. Esas son acciones conjuntas que van a hacer que tengas ese objetivo. Esas acciones en conjunto van a hacer que tengas un mejoramiento en tu práctica. Eso va a hacer que tú sepas mover las masas. Un líder mueve masas. Tenemos a los claros políticos. Tenemos a los claros representantes de la historia. ¿Qué hacían? Convencer a la gente con el habla. Tú como maestro ya tienes una parte importante. Tu arma, el habla. El convencimiento es lo que hay que fortalecer. Porque tienes un conocimiento que vas a hablar frente a un grupo. Y no debes de estar titubeado porque conocerás de ese tema. Y si no lo conoces, se vale equivocarse y decir, permítame tantito, lo estudio, lo revisamos y lo checamos. Más sin embargo, no tienes que mentir, no tienes que inventar cosas, sino hay que sacar adelante esa información, hay que sacar adelante ese proyecto que se llama escuela, que se llama alumnos, que se llama padres de familia. Y ese liderazgo lo tiene el director, ese liderazgo lo tienen los maestros, ese liderazgo es el equipo de trabajo total que va a tener la escuela. Y aquí lo está diciendo la definición, completo, porque se dice que vas a lograr las metas de la escuela en específico. Y ya viste que esto va incluido en tu PEMC. Vas a tener objetivos que desarrollar, ¿vale? Esas son las situaciones del PEMC. Que tú como maestro, director, responsable de un plantel, responsable de maestros, responsable de grupos, vas a tener que buscar las problemáticas que nos pide el PEMC para que después de ahí me describas qué es lo que tienes, qué te falta, qué careces, qué no careces, con lo que no tienes, qué es lo que haces, qué es lo que no haces, cómo es tu escuela, cómo son los maestros, cómo es el alumnado. Todo eso lo tienes que describir, porque yo no conozco el contexto de tu escuela, yo no conozco el contexto de tu nivel académico, yo no conozco el grupo de personas que están completamente en suite. Eso, eso es lo que tienes que hacer en tu PEMC para posteriormente plantear una meta. No vamos a plantearla en su totalidad, pero podemos lograr acciones, podemos lograr opiniones que nos faltan. Eso es lo que hay que hacer. Y tú como una persona líder tienes que definir esa situación de qué vamos a hacer y de inmediato la tienes que sacar. Y de inmediato y no puedes decir me espero, porque entonces al final de cuentas te va a comer el problema. Y ya no eres un líder, eres un peón más de la vida. ¿Vale? Aquí, en esta situación, el liderazgo escolar se constituye de algo importante, el personal. ¿Quién va a ser mi personal? Los maestros. Porque ellos ejercen una función en completo. Tú ejerces una función directiva, que en primer lugar haces que todo lo que aprendiste a lo largo de la docencia, que todo lo que aprendiste a lo largo de la licenciatura, lo lleves a práctica. Y después manejes un grupo de personas. Todo eso se forma en la teoría. La práctica va a hacer que tú todo lo lleves a cabo con los maestros. Tú vas a hacer que todo lo lleves a cabo con los alumnos. Vas a hacer que tú hagas las cosas bien y positivas. Todo eso es importante para tener una práctica buena. Y aquí en el recuadro dice que con eso ejercer el rol de una estrategia y una práctica renovando a la implementación de recursos para así distinguir la información escolar. Tú vas a ser una estrella arriba de toda una escuela. Si la escuela no brilla es porque tú no lo estás haciendo brillar. Si las cosas no salen bien es porque tú no estás haciendo bien las cosas. Si tu salón no sobresale es porque tú no lo estás haciendo bien. ¿Vale? Porque al final tú como líder tienes que identificar los pros y los contras. Tú como líder vas a identificar qué carece y qué le hace falta y qué tiene positivo y qué puedes explotar más. Tú como líder vas a trabajar hombro a hombro con todo tu grupo de equipo de maestros, con todo tu equipo de alumnos, con todo tu equipo de padres de familia, para que trabajemos. Y hay una palabra importante en el texto, adaptarse, para que te adaptes
a todos esos problemas, a todos esos cambios, porque un líder se adapta en donde sea y como sea. Diría una frase, el que es, el que es perico donde quieres verde. Así es la frase de un líder. El que es bueno, donde lo pongan, va a resaltar. Aquí importante, todo lo que te estamos dando de teoría, todo lo que estás leyendo de teoría, te va a servir para que en su momento tú desarrolles ese liderazgo. Porque tú vas a ser la estrella del salón. Ese maestro que va a convencer a los alumnos, que va a hacer que los alumnos aprendan, que desarrollen habilidades. Ya viste que es complicado, sí. Que ya sabes que te cuesta, sí. Pero tienes que hacerlo rápido, instantáneo, veloz y eficaz para solucionar problemas. Tienes que hacerlo positivamente para que el problema no te coma. Y esa es la parte importante del liderazgo. Saber identificar el problema, saber identificar qué estrategias, ahí lo menciona, qué estrategias vas a realizar para que el problema no sea más grande y que disminuya. Y qué acciones al final vas a trabajar para que este problema surja nuevamente o se estanque o que desaparezca. Eso vas a hacer como líder. Que todo tu escenario real tenga una transformación positiva, siempre positiva. Y ojo, como estamos hablando de liderazgo escolar, siempre a favor de las condiciones escolares de la escuela, siempre. Eso es lo más importante. Y aquí viene tu primera tarea. Me paso acá abajo. Aquí viene tu primera tarea. ¿Qué vas a realizar? Me vas a hacer un cuadro comparativo bonito y tenemos 6 tipos de liderazgos, ¿vale? Que tú debes de conocer como docente. Es un líder autoritario, un líder coach, un líder conciliador, un líder democrático, un líder ejemplificante y un líder coartivo dominante. ¿Vale? Te voy a explicar solamente uno para que tú veas qué es lo que vas a hacer. En el líder autoritario, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú como líder, como maestro frente a un grupo, frente a los maestros, vas a tener visión. ¿Qué es la visión? ¿Dónde quieres llegar el día de mañana? ¿Qué quieres hacer que ese problema se elimine, pero que sea resaltado hasta la máxima estrella? Eso es la situación de un líder autoritario, que tiene una visión y quiere y tiene una meta por lograr. ¿Y qué vas a hacer también? Que ese líder autoritario va a hacer que motive a sus alumnos, va a hacer que los alumnos y que los maestros se sientan agradados, que se sientan apapachados, que se sientan importantes tanto tú para ellos y ellos hacia ti, porque son un equipo de trabajo, porque seguimos hablando que es un líder. Al final de cuentas no ha soltado la rienda, no ha soltado la rienda como equipo, porque estamos hablando de líderes, no jefazos, ¿vale? Con ese líder importante es que le estás haciendo motivada la acción o la estrategia que tú vas a realizar. Motivas a los alumnos, motivas al docente, motivas a la escuela para que cambie, para que funcione. Y más importante, ¿cómo vas a motivarlos? A cada uno dándole un punto importante para sacar o erradicar ese problema. Tú vas a hacer que cada uno haga una función en específico. ¿Vale? Si tú tienes a 20 maestros a cargo, vas a identificar que cada maestro va a tener una cualidad, ¿vale? Y que esa cualidad la vas a utilizar a favor, no en contra, a favor. Y vas a hacer que su cualidad te ayude a erradicar el problema que quieres. Y te ayude a buscar la visión que tú vas a tener para esa escuela. Lo mismo pasa con un grupo de alumnos, ¿vale? Vas a tener un punto estratégico en que el alumno tiene que hacer diferentes cosas y lo vas a utilizar a tu favor. Vas a encontrar alumnos que no paran de hablar. Utilízalo a tu favor. Ponles y pásalos lista. Te vas a encontrar alumnos que se paran. Utilízalo a tu favor y no te desesperes. Haz que el alumno revise entonces los trabajos por ti. Obvio, los trabajos sencillos. Los trabajos más detallados, más complicados, pues ya los revisas tú. ¿Por qué? Porque estás dando una función en específico. Y en lo más importante, que un líder autoritario es que todos conocen la meta, todos conocen el objetivo, todos conocen la función que van a realizar para llegar a una meta, todos, porque saben identificar dónde van a subir, a dónde van a llegar. Y como saben cuál es el objetivo, están identificando cuál es la meta y la misión, cuál es la meta y la visión a llegar. Pero importante, en ese punto, el alumno o el maestro sabe que al final tú como estás dentro de su equipo,
van a tener una recompensa. Esa recompensa va a hacer que trabajen positivamente, va a hacer que haga las cosas positivamente y que diga, va, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que llegar a la visión que tenemos. Hay que sacar la escuela adelante, hay que sacar al grupo de maestros, hay que sacar el grupo de alumnos y cada uno lo va a hacer porque sabe que tiene una recompensa. El alumno te va a hacer las cosas no por calificación, porque luego en ocasiones la calificación ya no es una recompensa. El alumno te va a hacer las cosas cuando lo premias con otras acciones incentivas, in- con premios, incentivas, se me fue la palabra, perdóneme, con premios, ¿vale? ¿Cómo va a ser? Premialo con una clase de educación física que le agrada, premialo con un tiempo de literatura, premialo con un tiempo de celular, premialo con un tiempo de trabajo menos, premialo con menos tarea. Eso vas a hacer que se motive. Y también con los maestros, ¿cuál va a ser su motivación? Su trabajo, su sueldo, su reconocimiento ante la sociedad. Eso es importante. Ese es un tipo autoritario. También lo importante es que, como soy un líder autoritario, voy a ser innovador, voy a ser flexible y voy a experimentar. Porque soy autoritario, pero sigue siendo un líder. Eso es la parte positiva. Viene la parte negativa, porque todos tenemos partes negativas. ¿Y cuál va a ser? Que como eres un líder autoritario, a pesar de decir que eres flexible, de repente cuadras las cosas. A pesar de decir que eres innovador, lo que haces es que no llegas a informar en su totalidad las cosas. Porque sigues siendo el líder autoritario y yo quiero sacar adelante el trabajo, aunque reparta, pero yo me quedo con la mayor parte. Esa es la negativa de ser un líder autoritario. Y también a pesar de ser líder y que trabajas en equipo y la gente te reconoce, hay un pero. Ese pero es que vas a ser déspota. Vas a llegar al punto en que vas a ser grosero con tu equipo de trabajo. Va a ser el punto que vas a llegar a ser grosero con los alumnos. Se vale sí, no, porque en ocasiones es tiempo, en ocasiones es arranque, en ocasiones es forma, pero no deja de ser una grosería. ¿Ok? Vas a ser flexible, vas a ser innovador, haces que experimenten las cosas, pero ojo, a pesar de ser un líder, también hay fallas, y esas fallas son actitudes, conductas, situaciones, y no te ayudan, ¿vale? Tú como maestro, tú como directivo, tienes que enfrentar esa situación. Y una cosa importante, a pesar de que estés arriba, no tendrás todos los conocimientos, no serás la mejor persona, la más preparada, porque hay gente más arriba y tal vez no le alcanza la motivación, no le alcanza la personalidad para ser un líder innato. Ese es el problema. Tú eres verbo, tú eres choro, tú eres carismático, tienes convencimiento, pero hay errores como ese tipo autoritario que te vuelves déspota, que te vuelves grosero y no informas las cosas en su totalidad, que te arruina el trabajo. Eso es lo malo dentro de los maestros o los líderes autoritarios. Que a pesar que estás haciendo un buen trabajo, tienes dos que tres manchas negras, ¿vale? Eso es lo que vas a hacer y describir con cada uno de los demás. Investígalo, revísalo y ponme los puntos positivos y los puntos negativos, porque todos tenemos puntos negativos. Más sin embargo, como te lo voy diciendo, estamos viendo el liderazgo. Todos van a trabajar en equipo. Todos van a hacer que todos se guíen en una meta, sí. Pero hay aspectos importantes y rescatables que cada uno hace bien el trabajo. Porque a pesar de ser este dominantes, autoritarios o democráticos, siguen siendo líderes. Y vas a decir, sí, es una persona que se carga un genio de la patada, pero convence a la gente. Es una persona que te grita, pero hacemos las cosas. Y nos jala parejo. Es una persona que es grosero, pero trabaja hombro a hombro. Se vale, sí, no, pero vuelvo a lo mismo. Hay cosas que no dejan de ser que eres un líder, ¿vale? Esos son los puntos que debes de rescatar de un liderazgo. Según el liderazgo, Goleman, y aquí tenemos la función del director, tiene que ser un punto directivo, capacitador, afiliativo, democrático, coach de referencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo directivo
es haz lo que te digo. Demanda complicamiento inmediato. Supervisa de cerca las acciones de sus colaboradores. Ese es un ejemplo de un ejemplo directivo. ¿Vale? Tú como líder mandas, te lo dije, eres autoritario. Hay pero lo haces y trabajas en equipo. Un líder capacitador es ven conmigo, vamos a hacerlo. Moviliza a otros para una gran misión. Marca los objetivos para dejar libertad sobre cómo conseguirlo. Y algo importante, te explica y lo hace contigo y después te deja solo. El punto como el autoritario te hace experimentar, pero este te lo explica. El autoritario no. El autoritario da por entendido que tú ya lo sabes. Da por entendido que por eso estudiaste maestro, para maestro, que tú estudiaste para docencia. Pero no es así. El afiliativo, las personas no son lo primero. Crean armonía y relaciones armoniosas. Identifican oportunidades para el feedback. ¿Qué es feedback? Internet, tecnología, trabajo en equipo y evita el enfrentamiento. Todo lo trabaja bajo de manera digitalizada. Todo lo trabaja en equipo, sí, pero no lo hace tan humano. ¿Vale? Esa es una persona afiliativa. Democrático. ¿Qué opinas tú? Busca el consenso a través de participación, mantiene reuniones con su equipo de trabajo en los procesos de discusión. Es importante que todos tenemos opiniones diversas. Para trabajar en equipo y escuchar 20 opiniones es complicado. Para trabajar en equipo y que todos estén de acuerdo es complicado. En este equipo democrático, yo en lo personal como directivo, yo no era así. Yo no era democrático. ¿Por qué? Porque luego entras en un conflicto que ya tienes una visión, ya tienes una idea y pues por la democracia se quiebra en ese punto. Eso es algo que no me gustaba. De referencia, haz lo que yo hago. Si no puedes, lo haré yo. ¿Qué es lo que pasa? Te da las acciones, lidera con el ejemplo, regula cómo lo vas a hacer, pero si no está como lo quiere, lo va a volver a hacer. No es bueno, porque al final de cuentas le estás opacando el trabajo. No es bueno porque estás haciendo las cosas menos de lo que él hace, ¿vale? Y tiene que trabajar en par. De referencia es como si te diga tu mamá lava los trastes y lo vuelves a hacer y lo haces y los ve y te dice huele a choqueo, está manchado y los vuelve a lavar. Ese es un líder de referencia. Te explica, lo hace, pero si no le gusta, lo vuelve a hacer. Coach. Un líder coaching, o líder coach como el que venía en la clase, es prueba esto. Busca estrategias, busca alternativas, busca digitalizaciones y apoyos que te ayuden a desarrollar la tarea. Eso es importante. Son 6 clasificaciones aquí que lo desarrolla Goleman. Y aquí están. Son 6. Yo te pedí otras 6 con otro nombre. Aquí están. Autoritario, coach, conciliador, democrático, ejemplificante, dominante. Son diferentes, sí. Son diferentes y cada uno tiene una función en específico. Eso es lo que vas a hacer. Y entonces tú como líder, tú como jefe, lo que vas a hacer es que todos trabajen en equipo, que todos funcionen, que todos hagan las cosas armoniosas por una meta, por una acción, por un problema que tienes como escuela, como grupo, como salón. Tú lo vas a hacer. Eso es importante. ¿Ya viste qué relación vamos teniendo con nuestro proyecto y con los temas? Es importante que los relacionemos. Y ya lo estás viendo. Y el PEMSE te dice que debes de tener problemáticas. El PEMSE dice que debes de tener acciones, que debes de tener metas. Eso es lo que pide el PEMSE. Que seas un buen líder. Pero ¿cómo lo pide? De manera escrita. Todos somos líderes, algunos más que otros. Unos convencen, otros no. Pero ojo, lo más importante es la forma en cómo desarrollas ese liderazgo y el PEMSE te lo pide desarrolladito. Punto A, B, C y hasta la Z. ¿Para qué? Para que no me estés cuenteando y chorando que en algún momento yo te diga, ¿cómo es tu escuela? Está bien, positiva, maestro. No, mi escuela es de 10. Mándeme a los 20 mejores alumnos y va a ver que va a salir en un sorteo. No es cierto. Lo dices verbalmente y podemos chorear a medio mundo. Más sin embargo, de manera de manera verbal, de verbal, todos podemos convencer. De manera escrita, sí hay que tener bien cuidado en la redacción. Y eso es lo que vamos a revisar en tu proyecto. Por último, aquí tengo otro tipo de liderazgo, ¿vale? Que vamos a tomar en cuenta lo que estuvimos viendo en el tema. Por ejemplo, el liderazgo educativo se caracteriza por ir más allá de solamente una cuestión administrativa y es un factor relevante para mejorar las condiciones escolares. Tu trabajo administrativo de director no solamente sentarte, pasar reportes, credenciales, firmas, sellos, juntas, no.
Tu trabajo directivo va mucho más allá, ¿vale? Va más allá y es a la práctica. Y esa práctica va a ser en un cambio. Y ese cambio lo tienes que hacer con tu equipo de trabajo, los alumnos, los maestros, los padres de familia. Y eso es importante. ¿Qué características deben de tener? Y aquí dice que son situacional y contingentes, que se adaptan a las demandas del contexto y al entorno, así como las etapas de mejoramiento al desarrollo de cada educación. Te lo dije, el que es perico, perico donde quieres verde. Donde vas a tener un problema vas a encontrar 100 problemas. No le vas a dar solución a los 100, porque algunos problemas ya no son de tu alcance. Más sin embargo, tienes que hacer tu misión, tu visión, para que esa escuela mejore, para que ese equipo de trabajo sea mejor, para que tu grupo deje de ser el despapalloso y lo tachen de el feo a que digan, no, es que con el maestro tal, mis respetos. Se cuadran porque se cuadran y hacen las cosas y funciona. Líder autoritario, ¿no? Más sin embargo les ayuda, es flexible, experimenta, es innovador. Características de un líder autoritario. Los cuadra, pero tiene muchas cosas positivas. ¿Qué tipos de liderazgo educativo vamos a encontrar? Tienen que tener, tienen que ser pertinentes y potencian en conjunto el trabajo de cada uno de los estudiantes. Se identifica el liderazgo en transformación pedagógico distribuido para la justicia social y el liderazgo emocional. Hay diferentes factores para utilizar el liderazgo, muchos. Sociales, emocionales, judiciales, muchos. El punto es transformar, modificar las acciones que tienes. Y el punto es eliminar el problema. Eliminado ese problema, lo tienes. Así. Eliminando un problema. Un mínimo. Y vas a hacerlo mejor cada día. Y esto de liderazgo en tu salón lo vas a tener. Vas a encontrar tu salón con problemáticos, vas a encontrar tu salón con adictos, vas a encontrar tu salón con pleitistas, con chismosos. Tienes que erradicar el problema. ¿Cómo lo vas a hacer? Hay un documento. Lo vas a desarrollar ahorita. El PEMSE. Con eso. Por eso no dejo mucha tarea, porque sí es importante describir todo, ¿vale? Quiero que me mandes todo, lo que tengas a tu alcance ya del PEMSE, ¿eh? Aquí, en fundamental, es fundamental que los directores conozcan los diferentes tipos y prácticas de líderes educativos, así como valores y estrategias para conducir a la mejor escolar. Cuando yo vi estos temas, ahorita que estoy dando clases, es la tercera vez que doy supervisión. Cuando inicié a ver estos temas, yo dije, wow, sí tengo tantito de todos, pero hay uno que te destaca. Por ejemplo, yo, maestro David, directivamente era un líder autoritario. Era cuadrático en ciertas acciones, te explicaba las cosas, dejaba que hacías las cosas y que te equivocaras, más sin embargo había peros. Porque yo en algún momento era estricto, era enojón, era regañón y me ponía en un papel enérgico que decía, no, santo Dios, sí, de repente era re grosero. Pero, pero al final de cuentas mi equipo de trabajo era bueno, muy bueno. ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo supe guiar las riendas de la escuela, yo supe trabajar en esas cuestiones de la escuela y supe desarrollar, ay se me fue, supe desarrollar bien la estrategia adecuada para tomar ese liderazgo. Ese liderazgo lo tomas a la práctica. Y dice ahí, al principio de las diapositivas, no se nace, se hace. Y forjas un carácter, forjas una idea, forjas una visión, forjas una estrategia para que saques a flote al barco de la escuela, para que saques a flote el barco del salón, para que saques a flote el barco de tus maestros. Importantísimo. Llevas una sola tarea, espero que la desarrolles, ¿vale? Positivos y negativos del tipo de liderazgo que te pedí y tienes pendiente tu PEMSE. Quiero el diagnóstico, importantísimo, desarrollalo, sácalo y con eso avanzamos, ¿vale? Y con eso seguimos. Dudas, cuestiones, aclaraciones, estoy a tus órdenes. Si tenemos dudas del PEMSE, vuelve a leer orientaciones del PEMSE para que de ahí lo saques, ¿vale? Échale ganas, pronto vienen tus exámenes, ánimo, suerte y nos vemos la próxima.